Mis queridos hermanos, los saludo con la paz del Señor a cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por este día hermoso, 2 de mayo, único e irrepetible por toda la eternidad. Sintiendo yo y deseando que ustedes también sientan que Dios está con nosotros como Él los prometió, todos los días hasta el fin del mundo. En esta oportunidad, en este día, vamos a compartirles, en primer lugar, unos trabajos que los niños de la escuela bíblica están realizando. Desde sus hogares, por supuesto. Pero qué lindo, qué bendición. Las maestras de allí han estado trabajando con ellos y bueno, y los padres también. Así que quisiéramos que la iglesia toda pueda conocer lo que han estado haciendo en este tiempo. También después de esto vamos a compartir un video que se grabó cuando la iglesia en Quilmes cumplió los 50 años. Y bueno, son fotografías, experiencias vividas, momentos juntos, compartidos. Y espero que rememorar de este evento les traiga también un lindo recuerdo. Y sintamos como Dios nos acompañó desde el año 68 hasta el año 2018, también nos va a acompañar todos los días hasta el final de los tiempos. Después, seguido a eso, el hermano Ezequiel Dalinger nos traerá la palabra del Señor, que sea de provecho espiritual para cada uno de nosotros. Y después, el hermano Alberto también tendrá un himno de alabanza al Señor. Espero que sea de bendición también para todos vosotros. Los saludo fuertemente y con un abrazo muy grande, que espero dárselos a la brevedad posible. La paz del Señor. Donde quiera que esté puedo orar y Jehová siempre me escuchará. Justo al despertar, luego al desayunar, le doy siempre las gracias a Jehová por las cosas en la creación. Yo le oro con el corazón, en la escuela también, cuando voy a comer, en silencio yo hablo con Jehová. Donde quiera que esté puedo orar y Jehová siempre me escuchará. Cuando voy a estudiar o me voy a acostar, donde quiera que esté puedo orar. Donde quiera que esté puedo orar y Jehová siempre me escuchará. Justo al despertar, luego al desayunar, le doy siempre las gracias a Jehová por las cosas en la creación. Yo le oro con el corazón, en la escuela también, cuando voy a comer, en silencio yo hablo con Jehová. Donde quiera que esté puedo orar y Jehová siempre me escuchará. Cuando voy a estudiar o me voy a acostar, donde quiera que esté puedo orar. Bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas, cuyo corazón está firme en tus caminos. Bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas, cuyo corazón está firme en tus caminos.
he confiado en tu salvación y en ti descansa. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Él me ha sido por salvación, mejor es confiar en Jehová. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas del justo. No moriré sino viviré, mejor es confiar en Jehová. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Irán de poder en poder. Irán de poder en poder. Hemos andado contigo, Señor, por sendas antiguas, sendas preciosas. Mirando las sendas por donde andar, hay muchas veredas por donde caminar, pero en mi vida yo he escogido estar en estos lugares por donde me llevas tú. Caminos de verdad y amor, oh, tu misericordia nunca se apartó. Fidelidad y paz, siempre consolando y levantándonos. Es ahí donde quiero andar, siguiendo tus pasos hasta el final, teniéndote siempre a mi lado, camino con seguridad. Es ahí donde quiero andar, volviendo atrás lo que puedo mirar son sendas antiguas, lugares en donde descansar. He aprendido a confiar en ti, tú eres el camino, la verdad y la vida. Jesús, caminos de esperanza y luz, cada paso tu palabra nos guió.
de aflicción. Es ahí donde quiero andar, siguiendo tus pasos hasta el final, teniéndote siempre a mi lado, camino con seguridad. Es ahí donde quiero andar. Es ahí donde quiero andar. Siguiendo tus pasos hasta el final. Es ahí donde quiero andar. Yo quiero andar. Es ahí donde quiero andar. Estar contigo, siguiendo tus pasos hasta el final, teniéndote siempre a mi lado, camino con seguridad. Es ahí donde yo quiero andar. Es ahí donde quiero andar. Siguiendo tus pasos hasta el final. Teniéndote siempre a mi lado. Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer. Y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Aunque en mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando en la tormenta, su mirada me alienta y otra vez me deja ver que ha sido fiel, ha sido fiel. Dios ha sido
fiel. Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel, Él ha sido fiel, Él ha sido fiel y por siempre lo será. Y por siempre lo será. Paz del Señor, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios en esta oportunidad por poder permitirme una vez más el placer, la bendición de compartir su palabra. Le doy gracias a Dios por su vida, por todos los que están del otro lado, los que están recibiendo esta palabra en este día. Quiere el Señor que podamos predisponer nuestro corazón y nuestra mente, nuestro oído para poder escuchar y recibir la palabra del Señor. Los invito a tomar la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 de Samuel, capítulo 17. Dice así la palabra del Señor. Si todo lo hemos encontrado, nos ponemos bajo la guía de su Santo y Divino Espíritu, que sea el Señor que esté hablando. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Vamos a pasar, hermanos, al versículo 8. Dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Vamos a pasar, hermanos, al versículo 17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Versículo 20. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat del filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Gloria a Dios. 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel.
Al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y les dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Vamos a pasar al versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí a aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Gloria a Dios. Amén. Hasta aquí nomás la palabra del Señor. Para no extendernos en el tiempo, todos conocemos la historia. Hermanos, en estos tiempos en los que estamos, nos pasa algo parecido. ¿Sabe? Que nos pasa algo parecido a lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento. Nosotros vemos hoy por hoy, estamos en una situación difícil, en una situación complicada, en una situación que al resto del mundo le infunde temor, le infunde miedo. Y así estaba el pueblo de Israel. Dice la palabra que desde Saúl, el versículo 11 dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Hoy las personas están así, están de esta manera. Y no es la enfermedad, no es el gigante, no es esa enfermedad ni este virus que está dando vueltas, sino el temor. Ese es el gigante más imponente que tenemos hoy enfrente nuestro, el temor, la incertidumbre. Y eso es lo que se apodera del corazón de las personas. Eso es lo que se apodera, y hasta en muchos casos, del corazón de los hijos de Dios. Y sabe, hermano, que este gigante hacía que ellos tuvieran miedo, ellos tuvieran temor. Estaban como vivimos hoy todos los días, estaban todo el tiempo hablando sobre lo mismo y hablando sobre el temor.
y sobre el miedo que tenían y sobre lo que estaba pasando. Fíjese si no es lo que nos acontece hoy por hoy. Fíjese si no pasa esto mismo hoy en medio nuestro. Fíjese que toda esta situación ha infundido un temor, un miedo en la gente y aún en los hijos de Dios. En el versículo 22, esto es algo interesante, hermanos, algo que llamaba mi atención y dice: y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Gloria a Dios, que en este tiempo el Señor hablaba a mi vida y me hacía ver que tenemos que estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Este es un tiempo en el cual la necesidad puede llegar a nuestro hogar. Este es un tiempo en donde, como decíamos, el miedo y la incertidumbre puede llegar aún al corazón de los hijos de Dios. Y es un tiempo en el que tenemos que estar unidos los unos con los otros, como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo, estando atentos a la necesidad de nuestros hermanos, ya sea espiritual, física, económica, como sea, estar los unos con los otros, siendo de soporte los unos con los otros. Hay una palabra que ha catalogado este tiempo o que ha sido de más importancia, que es la palabra aislamiento. ¿Sabe lo que significa aislamiento? Separación, reclusión, estar encerrado, aislarse, separarse. Y eso es lo que ha querido hacer el enemigo. Ha querido separarnos, ha querido recluirnos a cada uno en nuestro hogar, pero nosotros tenemos que estar unidos en el Señor, en comunión con el Señor y con los santos. Y dice en el versículo, vamos a seguir meditando en el versículo 34, que David respondió a Saúl que él era siervo de ovejas, era pastor de ovejas, y cuando alguna oveja se encontraba en peligro, ya sea por un oso, por un león o por otra situación, él estuvo en esa situación y la había pasado. Hermanos, las pruebas que hemos tenido, las experiencias que hemos tenido, nos han traído hasta este momento. Y esta es una prueba grande, esta es una prueba importante, pero las pequeñas o medianas o grandes pruebas que hemos tenido en nuestra vida han sido para mejorar y para llevarnos a tener un carácter de fe, vivir en un carácter de fe. Ese era el carácter de David, un carácter de fe. Si él se miraba su condición, si se miraba su físico, las armas que tenía, la preparación militar que tenía, y él no hubiera confiado de haber ido contra aquel gigante. Pero él no miraba su condición, él miraba todas las experiencias anteriores que había tenido y cómo en cada una de ellas Dios lo había ayudado y Dios había extendido su mano y lo había librado aún de la misma muerte. Quiera el Señor que podamos nosotros tener este carácter de fe, que pueda salir a relucir la fe en nuestra vida en este tiempo, que toda la experiencia que hemos tenido, los años que tenemos de estar confiando en el Señor, nos han llevado a que nuestra fe ha mejorado cada vez más y que hoy esa fe es necesaria para atravesar este momento de nuestra vida, este momento como iglesia, como cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a seguir meditando en el versículo 38. Dice: y Saúl vistió a David con sus ropas, con las ropas que Saúl estaba acostumbrado a salir a la batalla, con el casco, con la coraza, con la armadura, con el escudo, la espada, todo como era la vestimenta tradicional y era lo que había que tener para ir a la batalla. Pero David le dijo: no, rey, no es algo que yo esté practicando. Esto, hermano, no tiene nada que ver con tomar la armadura de Dios, pero nosotros hoy por hoy encontramos en el mundo un montón de medidas que son de precaución, como ser el aislamiento, quedarse en su casa, lavarse las manos, ponerse alcohol, usar el barbijo, estar separados 1,5 metros de cada persona. Y si bien nosotros tratamos de cumplir todas las cosas,
porque tenemos que ser ejemplo en obediencia delante de los hombres, primero para con Dios, y después delante de los hombres tenemos que ser ejemplo en todo, y tenemos que acatar las reglas que nos dan y nos ponen, pero nuestra confianza no está puesta en esas medidas. Nuestra confianza está puesta en lo que nosotros conocemos, en las armas que Dios nos ha dado. Y esas armas son poderosas en Dios, dice la palabra, para derribar fortalezas. Gloria a Dios. Esas son las armas que Dios nos ha dado. La oración, gloria a Dios. La palabra, el ayuno, la alabanza y la adoración a Dios. Son armas poderosas que Dios nos ha dejado para batallar en esta batalla que no es física, que no es una batalla como el mundo conoce, sino es una batalla espiritual. Gloria a Dios. Y por último, en el versículo 45 al 47, David se presenta delante del gigante, y David le dice algo muy importante. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Que en este tiempo, hermanos, podamos prepararnos, podamos estar listos para ir a la batalla. Debemos estar viendo no el problema, no el gigante que hay delante, sino debemos estar viendo al Señor, sabiendo que es el Señor el que pelea por nosotros. Es el Señor el que me va a guardar de toda enfermedad, de todo virus, de todo mal, de todo peligro. Es el Señor el que va a guardar a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos y hermanas en Cristo. Nosotros hacemos todas las cosas que tenemos que hacer, tenemos que ser, como decíamos, ser ejemplo en obediencia ante todas las medidas que hay, pero nosotros sabemos que nuestra confianza está puesta en el Señor. Nuestra confianza está puesta solo en Él. Gloria a Dios. Y así como David miraba el poder de Dios y no miraba el gigante que tenía enfrente, sino que miraba lo que Dios podía hacer, siendo Dios todopoderoso, nosotros debemos mirar al Señor y estar preparados porque en este tiempo dice la palabra que las personas, la gente van a tener comezón de oír la palabra de Dios, y ahí es donde usted y donde yo tenemos que estar preparados para pasar la palabra, para pasar el mensaje, las buenas de salvación, y utilizar todo esto a nuestro favor, en vez de estar teniendo miedo o estar pensando qué vamos a hacer, qué va a pasar. Utilicemos esto y pongámonos dentro del plan de Dios, dentro de la voluntad de Dios, y que cada persona que nos crucemos, cada persona que veamos y que esté atento y que esté deseoso de escuchar la palabra del Señor, nos encuentre preparados. Y le puedo asegurar, hermanos, que eso al enemigo no le va a gustar para nada. El enemigo va a empezar a poner trabas y luchas y pruebas para que no anunciemos la palabra del Señor. Y te van a tratar de sacar el tema de conversación, ya sea por burla o ya sea de una manera seria, queriendo indagar, queriendo conocer lo que dice la Escritura. Va a salir el tema. Y ahí es donde el Señor nos pide que estemos firmes, sin temor en el corazón, mirando al Señor, Dios Todopoderoso, y conociendo su palabra, para poder con mansedumbre y con reverencia dar defensa de la fe que hay en nosotros, dar esa razón que la gente quiere escuchar. Hermano, este es un tiempo para sembrar la palabra, y no nos preocupemos por lo que vayamos a decir. No nos preocupemos porque algunos dicen: yo no tengo palabras, no me sale, no tengo carácter. Hermanos, estemos preparados, confiados en el Señor, en comunión, y cuando llegue el momento, el Señor con su Espíritu Santo hablará a través de tu boca, a través de mi boca, para dar salud y paz en el corazón a todas las personas que nos rodean. A Dios, que ha dado esta poca palabra, le doy toda la gloria y toda la honra sea para Él. Que Dios le bendiga.